Ok, buenas tardes. Seamos bienvenidos todos a la escuela dominical. Gracias a Dios que el viento no nos impidió estar aquí reunidos como iglesia. La iglesia Vida Abundante les da la cordial bienvenida a todos los hermanos que por alguna razón no han podido venir. Les saludamos a la distancia y vamos a iniciar con el tema que estamos estudiando, que es Introducción a la Biblia. Estamos haciendo un panorama de cada libro de la Biblia. Hoy nos toca ver el primer libro de el profeta Samuel. Vayamos abriendo nuestras Biblias, por favor. Es la lección 11 y hoy estamos viendo el 9º libro. Este 9º libro de la Biblia, en la antigüedad, desde la versión griega, se dividió en 2 libros. Inicialmente era un solo libro y posteriormente, de acuerdo con la tradición hebrea, también se le conoció como primer libro y segundo libro de los reyes. Al que conocemos más adelante como primero y segundo era el tercero y el cuarto libro, porque es la historia del pueblo hebreo, ¿verdad? La historia del pueblo judío, ¿verdad? Pero con el tiempo, en la versión griega, la Septuaginta, ya se dividió en 2, primera y segunda del libro de el profeta Samuel. Y la versión de Reina Valera que nosotros tenemos en nuestras manos hoy, así lo ha considerado como 2 libros escritos por el profeta Samuel. Aunque sabemos, y lo vamos a ver ahorita, que el profeta Samuel muere a la mitad de este libro, por lo tanto no pudo haber escrito el segundo libro. Sin embargo, las escrituras revelan claramente que no solamente el profeta Samuel, sino el profeta Natán y otro profeta Gad se encargaron de registrar los hechos de David. Eso lo podemos ver en el primer libro de las Crónicas, versículo 29, si lo tenemos por ahí, hermano, para que lo pongamos en la pantalla. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29. 29. Y ahí dice claramente, y los hechos del rey David, que es lo que vamos a estar viendo, los primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel vidente, en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gad vidente. ¿Sí? Así que ellos 3 fueron los que le dieron continuidad a el libro de Samuel y al libro que posteriormente vamos a ver, primero y segundo de los libros de Reyes. Así que apropiadamente lleva el nombre de Samuel porque sirvió como el último de los jueces en el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Por favor, si lo pueden ustedes estar viendo, aunque va a estar presentando en la pantalla. Dice ahí: juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Eso quiere decir que él era el juez, uno de los últimos jueces que sirvió al pueblo de Israel. Y esto nos da a entender que se formó un puente en la época de los jueces hasta el establecimiento de los primeros reyes, o sea, de la monarquía.
El tiempo aproximado, porque acordémonos que los tiempos son aproximados, porque son libros que fueron escritos hace muchos años. Así que el tiempo aproximado de su escritura fue entre el 1050 y el 970 antes de Cristo. La fecha 970 es la fecha final del reinado del rey David. La naturaleza de este libro, o de estos libros, dos libros del profeta Samuel, son de literatura histórico-narrativa, aunque también vamos a ver un poco de las biografías de Samuel, de Saúl y del rey David. Así que también le podemos agregar ahí el tema. La naturaleza literaria es histórico, habla la historia del pueblo. Narrativa, nos va a narrar algunos puntos precisamente de lo que sucedió en ese tiempo. Y biográfico, por la biografía que nos va a mostrar de estos monarcas. El tema del libro, también para que los que están tomando nota, es el desarrollo de la monarquía, pero con el propósito principal de preparar el camino para el Mesías que vendría en el futuro. Recordemos que el Señor Dios siempre protegió a la genealogía de donde iba a llegar el Mesías. Así que esta monarquía también va a formar parte de la descendencia del Mesías, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando los libros. El propósito del libro. Este libro nos va a dar una amplia explicación de los acontecimientos que dieron origen y desarrollo a la monarquía de Israel. Otra vez, este libro nos dará una amplia explicación de los acontecimientos que dieron origen y desarrollo a la monarquía, a los reyes. Y esto nos lleva a fomentar la esperanza en el rey venidero, de quien David fue sombra y fue un tipo de un Mesías. Todo el mundo estaba esperando al Mesías desde hacía muchos años, y cuando aparecía un líder decían, probablemente este sea el Salvador, probablemente sea el que estamos esperando, pero nada más eran sombras de lo que algún día vendría. La estructura del libro lo vamos a empezar a ver así, capítulo a capítulo. Del capítulo 1, aquí vamos a ver precisamente la biografía del nacimiento del profeta Samuel. Y ahí vamos a encontrar que estaba un hombre llamado Elcana, y ahí trae su genealogía. Cuando ustedes lo empiecen a leer se van a dar cuenta. Y este hombre tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Pinina. Eso era lo que se permitía en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tuvieran no solamente dos o tres, sino varias mujeres. Y eso lo vamos a ver después con el rey David. Así que en este primer capítulo vamos a ver de dónde viene precisamente Samuel. Este varón, Elcana, tenía dos mujeres. Pinina ya tenía hijos con él, pero Ana no. Y ella hace una oración, porque ya las dos tenían un conflicto, como que se burlaban y se decían, no, tú no tienes hijos, mis hijos ya son de la descendencia. Entonces ella, en su situación que estaba, hace una oración y le pide a Dios que si el Señor le mandaba un hijo, ella se lo iba a dedicar completamente al Señor. Y finalmente pasa el tiempo y ella tiene a ese varoncito llamado Samuel, que significa su nombre es Dios. Para aquellos que toman nota, el nombre de Samuel significa su nombre es Dios.
Así que ahí en este primer capítulo vamos viendo el nacimiento de Samuel. En el capítulo 2 vemos cómo en agradecimiento la mamá de Samuel, Ana, efectúa un cántico de Ana. Por eso en el segundo capítulo dice cántico de Ana. Y en los primeros versículos dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Para no leerlo, porque si no nos pasaríamos mucho rato leyendo. Después de que Ana llora abundantemente para pedirle al Señor le permitiera tener un hijo, y le dedica la dedicación que ella hace, se le concede ese varón. Así que, como dije, el primer capítulo es la infancia, el llamamiento también de Samuel, y todo Israel conoció que Samuel era un profeta del Señor. En el capítulo 4 vemos la historia del arca, porque recordemos que el pueblo de Israel, cuando iban a las batallas, siempre llevaban el arca del pacto, siempre la llevaban por delante. En una de esas batallas, esa arca les es robada, y les invito a que lean el resto de la historia, qué sucede cuando les roban esa arca, ¿verdad? En el capítulo 7, Samuel juzga a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué quiere decir esto? Que él fungió como juez durante todo su tiempo de vida. De los capítulos 8 al 15 se instituye la monarquía de Israel. El pueblo clama por un rey como tienen todas las naciones. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8 de ahí de primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6. 8, 5 y 6. Dice así: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero esto no agradó a Samuel, estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Entonces, el pueblo estaba pidiendo que le dieran ya un rey, porque ellos veían, se daban cuenta que todas las naciones que estaban a su alrededor tenían reyes. Pero eso, les hago una pregunta: ¿ellos tenían un rey o no tenían un rey? Tenían un rey, pero no lo reconocían porque siempre eran desobedientes. Tenían un rey grande y poderoso, como lo tenemos nosotros ahora. Pero a veces se nos olvida clamar a Él, ¿verdad? No se olviden que un día vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ellos, que les había dado la libertad, que los había llevado 40 años en el desierto, que los había salvado de muchas batallas y que los andaba siguiendo todo el tiempo, tenían un rey, pero ellos en su desobediencia, en su rebeldía, se les olvidaba. Y así que ellos clamaban por un rey, si tenían un rey más grande y poderoso de todas las naciones a su alrededor, pero no lo clamaban. Así que el Señor le contestó: déjalos, Samuel, porque no te están desechando a ti, sino a mí, para que reine sobre ellos. Le claman a Samuel, pero Samuel va y le eleva esa oración al Señor, y esto es lo que le contesta el Señor, ¿verdad? Déjalos, porque no me están reconociendo a mí como su rey. En el capítulo 9 vamos a ver que Saúl es elegido finalmente como rey, y Samuel hace una advertencia al pueblo.
ya que el Señor les cumple la petición de un rey, que ellos lo eligieran. Ok, quieren un rey, órale pues, ahí les va. Y les manda a este rey. Y en los capítulos del 13 al 15 vamos a ver cómo es el reinado de Saúl, el primer rey, pero también cómo es rechazado Saúl. En el capítulo 16 vamos a ver cómo Samuel finalmente unge a David, le da la unción, aunque era un jovencito, todavía no estaba. Y esto provoca que Saúl entre en celo. Esto le provoca a Saúl un enojo tremendo, por lo cual empieza a perseguir a David siendo un jovencito para quererlo matar. En el capítulo 17, David, un jovencito, vemos la historia de cómo mata a un enorme guerrero de gran estatura. Mata a Goliat. Eso lo vemos en el capítulo 18. Después de ahí vemos cómo Saúl empieza a perseguir a David y David se torna fugitivo, anda huyendo de Saúl. Pero antes, en el capítulo 21, vemos la muerte de Samuel y todo el pueblo le lloró. Por eso les decía al inicio que en el capítulo 25, casi a la mitad del libro, muere el juez, el último juez, que fue Samuel. Y el pueblo lo quería tanto que hicieron un duelo muy amplio y el pueblo lloró. En el capítulo 31 vemos la muerte de Saúl y sus hijos. Finalmente, Samuel, por toda su rebeldía, por toda su desobediencia, muere y termina vergonzosamente en una derrota que le inflige un pueblo pagano, el pueblo de los filisteos. Y esto debido a que desde que fue investido como rey, él inicia su desobediencia con el Señor. Y cuando el Señor escoge a David, él todavía más se encorajina y se llena de celos. Y él pensaba que iba a ser eterno, pero, y ahí vemos la muerte trágica. En el último capítulo vamos a ver la forma tan trágica en que muere Saúl y sus hijos, para que no tuviera descendencia en el reinado, porque normalmente eso ocurría, dejaban a uno de sus hijos como sustituto, pero el Señor no lo permite porque ya tenía elegido a David. Lo más importante de los libros, siempre vamos a ver los temas teológicos. ¿Qué son los temas teológicos? Los que a nosotros como cristianos nos deben interesar, porque cada libro trae una historia muy importante sobre todo lo que es Dios. ¿Qué significa? La teología es la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quería Dios para su pueblo? ¿Qué quería Dios para los profetas? ¿Qué quería Dios para los reyes? Y en la actualidad, ¿qué quiere Dios para nosotros? Eso es lo que tenemos que ir viendo en cada uno de los libros, lo que quiere Dios para nosotros. Esta es una parte muy importante y lo primero que vamos a ver es la severidad de Dios. Dios muestra una tremenda severidad primeramente con un vidente llamado Elí, que era sacerdote también, con Saúl y hasta con Samuel. Tanto que Dios permite la muerte de los hijos del sacerdote Elí, porque andaban en malos pasos. Y el Señor le dice: siendo tú sacerdote, no los has sabido educar.
y Dios permite la muerte de los hijos de Elí. Y también el mismo sacerdote y juez Elí termina desnucado de una forma trágica, y su nuera, para que no tuviera descendencia, muere al dar a luz a un bebé. Y con Saúl, por su corazón duro y soberbio, también termina en una forma trágica. También vemos otra parte de la teología, que es cómo Dios elige a cada uno de nosotros, cómo Dios eligió a Moisés, eligió a los patriarcas, eligió a todos los que fueron líderes del pueblo, a los jueces, a los sacerdotes, los fue eligiendo cada uno, pero no los eligió para que se crecieran, para que se ensorbebecieran, sino que los eligió ¿para qué? Para servir. Cada uno de nosotros, si somos elegidos por Dios, es para que sirvamos en el pueblo de Dios. Así que la elección de Samuel como la de David, el Señor los elige para servir. Y normalmente eso es lo que vamos a ver en cada uno de las elecciones, como les dije, en los patriarcas, en cada juez, en cada profeta. Y más adelante, cuando Jesucristo elige a los apóstoles, también les da esa misma misión. Ustedes están aquí para servir, porque inclusive el mismo Jesús nos dice que Él vino a servir, no vino a servirse, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir viendo cuáles son nuestros dones para ponerlos al servicio de la iglesia. En el Nuevo Testamento, Dios no nos da únicamente la salvación, sino que nos da la salvación con el propósito de que sirvamos en la obra de Dios. Y sabemos que los que tenemos mayor responsabilidad somos los varones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con nuestros dones tendremos que enseñar, tendremos que evangelizar, tendremos que instruir al pueblo de Dios. Por eso los parámetros para la elección tienen que ver con el corazón, con la incapacidad de servir. Es decir, Dios no escoge personas muy capaces ni muy preparadas. Eso lo vemos en la elección de Samuel. ¿Quién era Samuel? Por eso nos muestra la forma en que nació Samuel. Samuel no iba a nacer porque su mamá no podía, era estéril. Sin embargo, el Señor le permitió que naciera Samuel y que se lo dedicara completamente a la obra. Así que, ¿quién era Samuel? Pues era una persona que por la soberanía de Dios llegó a este mundo, pero con el propósito de servir en el pueblo. Así que Dios no escoge personas preparadas, eso lo hemos visto. Tampoco escogió a David para que se enseñoreara. Él lo puso, era un pobre pastorcito y lo persiguió, pasó por un momento de aflicción, estuvieron a punto de matarlo y a último es investido como el rey David. Pero la elección de Dios siempre tiene que ver con lo vil y menospreciado para avergonzar a los fuertes. También se nos habla sobre la protección que Dios tuvo sobre todos aquellos que Él elige. Si nos elige con un propósito, Él nos va a dar el sustento y nos va a dar la protección. El rey David tuvo una persecución férrea por parte de Saúl y al mismo tiempo tuvo la protección porque de él iba a venir la descendencia del Mesías, ¿verdad? Así que Dios, así como vimos en el libro anterior de Ruth,
fue con el propósito, porque también ella iba a formar parte de la descendencia del Mesías. Otro tema que está en la teología es la soberanía de Dios. Dios sigue siendo el Dios soberano del universo, aunque el pueblo lo ha desechado, ¿verdad? El pueblo lo desechaba, eran desobedientes, no le hacían caso, pero Él estaba sentado y siguió sentado como en la actualidad en su trono de gloria. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con respecto a la cristología es la doctrina sobre Cristo. Lo que más resalta es el reino mesiánico, es decir, desde este tiempo se empieza a manejar la idea de un reino, de un rey que habría de venir. Y en el segundo libro, la siguiente semana, vamos a ver quién es ese rey que habría de venir, de la cual vendría el Mesías como descendencia. La pneumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Se nos habla del Espíritu Santo de Dios sobre los ungidos. Todos aquellos que son ungidos, que son llamados, que se les predica el Evangelio y que entienden, empiezan a acudir a la iglesia, empiezan a comprarse su Biblia, empiezan a orar, empiezan a leer la palabra de Dios. Aunque a algunos lo hacemos de una forma más lenta, a algunos lo harán de una forma más rápida, pero se nos empieza a revelar toda lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso pneumatología, ahí es donde estudiamos esto. Todo aquel que es llamado, el Espíritu Santo va a estar en él, porque no es lo mismo, acuérdense que no es lo mismo que esté con él a que esté en él, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y esto lo vemos cuando el Espíritu se apartó de Sansón, se apartó de Saúl. Pero hoy en la actualidad, ¿el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros? Les hago esa pregunta. ¿El Espíritu Santo de Dios se puede apartar de nosotros? ¿Alguien? ¿Se puede apartar o no se puede apartar? Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él nos acompañaría, Él era nuestro consolador, que iba a estar en su lugar y que iba a acompañarnos todos los días. Hasta el fin del mundo. Por eso es lo que les decía, cuando ya lo tenemos a nosotros, al Espíritu Santo de Dios en nosotros, Él nos va a acompañar. Ya no se aparta. Como en la actualidad veíamos cómo el Espíritu Santo los llamaba, pero luego veía lo que hacían y se apartaba. Hoy en la actualidad ya no es así. Hoy en la actualidad todo aquel que es llamado. Por eso estamos aquí, a pesar del norte, a pesar del frío, a pesar de las inclemencias. Igual en la mañana ya el hermano me platicaba que allá en la iglesia igual hizo mucho frío. Sin embargo, todo aquel que es llamado, que es obediente, ahí estará en la iglesia. Así es. Así que el Espíritu no estaba con ellos como está hoy con nosotros, de forma permanente. El Espíritu Santo no está condicionado a nuestro comportamiento, sino está condicionado ¿a qué? A lo que ya Cristo hizo por nosotros, a la obra que ya hizo Cristo en la cruz, porque nosotros debemos de creer en Él, y al momento en que creemos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Cristo es suficiente, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía y de dominio propio para resistir y vencer nuestro pecado. Claro que esto no quiere decir que nosotros andemos pecando constantemente. No porque tengamos al Espíritu Santo ya quiere decir que andemos constantemente desobedeciendo ni pecando, porque Dios precisamente nos dio un espíritu para resistir al pecado.
No debemos de malinterpretar, no porque ya tengamos al Espíritu Santo, entonces andemos desobedeciéndolo. Otra doctrina, la antropología, y eso se refiere a la doctrina del ser humano. ¿Cuál fue el proceder del ser humano ante su pecado? Aquí vemos que aún los hombres de Dios eran pecadores como nosotros, aún los que tenían al Espíritu de Dios. Vemos dos procederes distintos, uno en Saúl y otro en David, ante su pecado. Aparentemente Saúl tenía el Espíritu de Dios, pero cuando el Señor ungió a David, porque iba a ser el rey escogido precisamente por Dios, se llenó de ira y empezó a perseguirlo para matarlo. Así que el proceder de Saúl no fue correcto. No permitía que Saúl llegara al trono. Lo quería a fuerzas matar. Así que es un proceder incorrecto ante su pecado. Y también David, más adelante vamos a ver que no fue perfecto, también pecó de una manera terrible. Esto es muy importante porque en algún momento cada uno de nosotros estaremos expuestos a la palabra de Dios por nuestros pecados. Pero ¿cómo debemos de proceder ante un pecado? ¿Como Saúl o como David? ¿Cómo debemos de proceder? ¿Como Saúl, que desobedecía y que no le hacía caso y que andaba consultando? Inclusive vamos a ver la historia de cómo Saúl fue a consultar a una bruja, a una adivina. Entonces hacía lo correcto sabiendo que tenía a quién recurrir, ¿verdad? Y al contrario, David siempre se arrepentía y buscaba al Dios de su salvación. Así que ese debe de ser lo que nosotros hagamos. No actuar como Saúl, sino actuar como David. Esto habla mucho sobre lo que hay en nuestro corazón a veces. Hay un texto en Proverbios que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra vez, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Porque pecadores somos, pecadores, existe el pecado en nosotros. Entonces si no lo hacemos de una forma que hasta lo planeamos, debe de ser inmediatamente arrepentirnos y confesarle al Señor, aunque Él ya lo sabe, pero Él está esperando que nosotros vengamos en arrepentimiento de nuestro corazón. Otro ejemplo fue el sacerdote Elí, que mencionábamos hace un rato, con el pecado de sus hijos. ¿Dios le reclamó? Sí, Dios le reclamó porque Él lo había puesto como sacerdote. Así que ¿qué tenía que hacer Elí con sus hijos? Y lo que debemos de hacer nosotros es estorbarles, reprenderlos. Pero Elí solo les decía cariñosamente: hijos míos, ya no hagan esto. Lo que hacen no está bien, no lo hagan, por favor. Pero según el régimen vigente en aquel tiempo, ¿qué debía de hacer Elí? De acuerdo con la ley de Moisés, ¿qué debía de hacer Elí? Sacarlos, llevarlos ante el consejo de los ancianos, decirle lo que estaban haciendo, porque ya era muy obvio lo que estaban haciendo los hijos de Elí, y ahí los tenían que haber apedreado, matado. Pero él, siendo sacerdote y conocedor de la ley, no lo hizo. Así que, ¿sigue vigente esta ley para nosotros hoy? Ya no, acuérdense, ¿verdad? La ley se hizo para darnos a conocer en qué estamos mal,
pero nosotros ahora nos regimos bajo la ley de Cristo. Y para nuestros hijos rebeldes, menos, ¿verdad? Porque si así fuera, que nosotros tenemos hijos rebeldes y los tuviéramos que estar cada rato, llevarlos ante los ancianos y apedrearlos, nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos fuimos rebeldes, ya no estuviéramos aquí. ¿A poco no? Nosotros también fuimos rebeldes en nuestra juventud, así que esto no quiere decir que no debemos disciplinar a nuestros hijos. Hagámoslo a la luz de Cristo. Otro tema es la amartología, que es la doctrina del pecado. David, siendo rey, fue confrontado con su pecado, se arrepintió y Dios lo perdonó. Constantemente Dios estaba perdonando a David cuando él iba humillado. Tuvo que asumir las consecuencias de su mal proceder de David. Y a veces nosotros no entendemos por qué me va mal a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos reconocido nuestra naturaleza pecadora. David tuvo una familia disfuncional. Inclusive, uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. Y otro de sus hijos quiso matarlo y lo quiso destronar, lo quiso bajar del trono. Y sus hijos sufrieron mucho porque David no fue un buen padre. Así que todo esto que estamos viendo son las doctrinas de la teología de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que no actuemos como actuaban ellos. Y si ya lo hicimos, pues entonces tendremos que asumir muchas veces las consecuencias de nuestras malas decisiones que hicimos cuando estuvimos alejados de la palabra de Dios, que no conocíamos. Hay consecuencias, y por eso ahora la palabra de Dios nos manda que a nuestros niños desde chiquitos los orientemos a la palabra y los llevemos, ¿verdad? Retos de interpretación. Preguntas. ¿Era Saúl un verdadero hijo de Dios a pesar de su mal comportamiento? La respuesta es que la justicia de Dios no depende de nuestras acciones. Es decir, la salvación de cada uno de nosotros no depende de nuestras buenas obras. Dependen de la justificación que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por causa de nuestra rebeldía y nuestras malas acciones, ya hemos verdaderamente, y si ya hemos verdaderamente creído en la obra, ya tenemos ganada la salvación y somos verdaderamente hijos de Dios. Podemos partir incluso antes de llegar a viejos por nuestras malas acciones, como sucedió con Saúl. Saúl, por su rebeldía, por su gran pecado, por no querer hacerle a Dios, se fue mucho tiempo antes que el Señor. Mejor el Señor le dijo, vente. Sin embargo, a David, siendo un gran pecador también, que se arrepentía, que no actuó, sí lo dejó que viviera más años. Así que, así muchas de las veces no entendemos por qué el Señor no nos permite llegar a una edad grande, ¿verdad? No nos permite llegar a viejos por nuestras malas acciones. Muchas veces estas malas acciones que hacemos, aún conociendo el Evangelio, nos apartan, ¿verdad? Y no nos favorecen. La salvación es la justicia de Dios aplicada al ser humano, haya sido malo o haya sido bueno. Recuerden lo que dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que como hijos de Dios a veces pasamos por muchas depresiones, por muchas carencias, pasamos por enfermedades terribles, pero cuando entendemos que nuestra vida es corta y que se la debemos de entregar a Dios, pasaremos por procesos a veces cortos o a veces largos. A veces tenemos una vida espiritual precaria y en nosotros hay mucho desánimo, sin ganas de servir, y esto no nos da licencia para seguir así, sino que debemos esforzarnos para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Otra pregunta: ¿era verdaderamente Samuel quien habló con Saúl a través de una adivina? En el capítulo 28, del 8 al 15, por favor. Capítulo 28. ¿Me lo puede leer, hermano? Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Hasta ahí. Así que la pregunta es: ¿era verdaderamente Samuel quien le habló con Saúl a través de esa divina? ¿Ustedes qué creen? ¿Era o no era Samuel? Bueno, pues Saúl ya en ese tiempo se conducía en un ambiente muy hostil, y ahí vemos que precisamente el Señor en el versículo 6 no le respondió a Saúl y tuvo que recurrir a esta divina de Endor. Pero de acuerdo a los teólogos, a algunos estudios que estuvimos viendo por ahí, la mujer, al ver a un anciano cubierto de un manto, la divina se turbó en gran manera. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El Señor te ha hecho como dijo, pues por medio de mí. El Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha entregado a tu compañero David. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y todo se cumplió tal como lo dijo la aparición de Samuel. Israel fue vencido. Murieron Saúl y sus 2 hijos. Dios permitió que Samuel, hablara con Saúl, y se hizo tal como él lo había dicho. Dios permitió que Saúl hablara con Samuel y le dijera lo que iba a suceder con él. Mañana mismo vas a morir tú y tus hijos, ¿verdad? Así que Dios puede hacer eso y otras cosas más.
Le dio el le dio el mensaje, ¿verdad? Le dio el mensaje, la mujer fue utilizada para darle el mensaje, ¿verdad? Así que el primer libro de Samuel termina con un solemne recordatorio que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte viene tanto para el hombre sabio como para el necio, de modo que es imperativo y urgente estar preparados para el juicio venidero. Debemos de estar preparados, mis hermanos, porque no sabemos. Nosotros sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a partir. Todos estos libros tienen el propósito principal de que nosotros los vayamos entendiendo para poder estar preparados, porque el día de mañana no sabemos qué nos depara. Solamente Dios sabe, cada uno de nosotros. Pero si el Señor a lo largo de nuestra vida nos ha salvado de muchas cosas, es porque Él tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros y debemos de ponerlos en la obra para servir en la obra del Señor. Trabajar en la obra significa muchas cosas: salir a predicar, llevar la palabra, llevar el mensaje a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros parientes más cercanos y animarlos a que no se aparten para que vengan a conocer la palabra de Dios. Que estos libros que estamos estudiando así, cada uno nos sirva para ir viendo la cronología de cómo Dios fue con su pueblo saliendo. El pueblo en todo momento se comportó de una forma rebelde, desobediente, incrédulos, ¿verdad? Pero muchos de ellos quedaron en el desierto, muchos van a quedar ahorita en las guerras, y inclusive lo vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo inclusive Él cumplió sus promesas, mandar al Salvador para que llegara. Y gracias a Dios que nosotros ahora tenemos estos libros de la Biblia y que por medio de ellos, de la palabra de Dios, es por la palabra de Dios que nosotros estamos conociendo el Evangelio, mis hermanos. Porque todo lo que ha hecho Dios a través de la historia con su pueblo, nosotros ahora somos el pueblo de Dios, mis hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos, ¿verdad? Y como dice una historia, esta historia continuará, porque este es el primer libro, mis hermanos, y la muerte de Saúl y su descendencia se inicia nuevamente en el segundo libro. Y entonces vamos a ver la descendencia de David y es proclamado el rey de Judá. Y vamos a ver ahora el proceder del rey David. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna cosa que no les haya quedado clara? Hermanos, yo estudio, pero siempre estoy con esa carga de que si no hay preguntas, como dijera el hermanito, es que o es bueno el maestro o no entendimos nada. Entonces, esperemos que haya sido de bendición para ustedes esta escuela y vamos a orar para terminar, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, mis hermanos. Ya saliendo de aquí, ya es otro precio, ¿eh? Bendito Dios, Señor, gracias por su palabra. Señor, permita, Señor, que este momento sea de grande bendición, Señor, que este libro que hoy estamos estudiando, Señor, nos ayude, Señor, a comprender y conocerlo cada día más. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, y que este momento, Señor, lo podamos, Señor, aprovechar, Señor. Bendiga el resto del servicio, Señor. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Gracias a Dios.